Les cuento básicamente cuál es el desafío original del programa y el desafío que estamos encarando las universidades. En el 2008 hubo una crisis financiera, la última mundial, grave, importante, con consecuencias globales. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, estamos todos ahí. Perfecto. Y se inició una discusión en básicamente todo el mundo alrededor de qué poder hacer para diseñar un modelo donde las cosas funcionaran un poco mejor, hablando así de manera bastante simple. O si en realidad lo que hay que hacer es, con el mismo modelo que existe, continuarlo y ver qué decisiones se toman en virtud de cómo se ajusta el modelo. Básicamente, el disparador de este tipo de cuestiones se puede pensar en la crisis de las hipotecas estadounidenses no hace mucho, más o menos para esa época también, como una de sus causas, que derivó en la necesidad de tomar decisiones alrededor de lo siguiente. Un montón de gente sacó crédito para acceder a su casa, dejó de pagarlo, por lo tanto perdieron las casas. Entonces quedó mucha gente sin casa, muchas casas vacías, sin nadie que las compre, y los bancos con problemas serios en sus balances financieros, porque esos activos que tenían de golpe valían menos, que eran esas casas hipotecadas. El pequeño problema era qué hacer, ¿no? ¿Y cómo se resolvió? ¿Cuál fue la solución? ¿Quién sabe? El Estado norteamericano tuvo que inyectar dinero para los bancos para que no quebraran cosas. Ok, perfecto. O sea, el problema era gente sin casa, casa sin gente y bancos con problemas. El Estado, como todos los estados participan todos los ciudadanos, tomó una decisión para resolver la situación, que fue esa, ¿cuál? Inyectar capital para los bancos. Ok, ahora hay buenos bancos que vuelven a dar buenos balances y gente sin casa y casas sin gente. ¿Está bien? Entonces da la sensación de que alrededor de estas cuestiones que hoy se denominan responsabilidad social se pudiera empezar a pensar cosas o enfoques que pudieran plantearnos la oportunidad de pensar alternativas distintas, que podrían ser cuáles. ¿A alguien se le ocurre alguna alternativa? Ingeniería comercial. El problema es si tenía alguna otra solución. Podría haber sido refinanciar las hipotecas con un valor más bajo para que las personas que ya tenían esas casas compradas pudieran seguir pagando, pero con un valor superior. Por ejemplo, y que la gente recuperara sus casas o no perdiera sus casas. ¿Está bien? Estas son como decisiones, no es que había una receta o un modelo necesariamente determinado. De hecho, eso planteó la participación del Estado como un actor importante, pero un actor que últimamente había dejado de ser, o había dejado de tener esa relevancia. De hecho, lo que se le veía a la economía es que el Estado participara cada vez menos, un Estado cada vez más chiquito. En las universidades, también en Estados Unidos, comenzó una reflexión alrededor de si existe algo que quienes somos docentes, quienes formamos, podamos hacer distinto a la hora de formar los futuros profesionales para aportar a este tipo de soluciones alternativas. ¿Y qué hacer? Es un desafío bastante pendiente. El objetivo central quizá del análisis tiene que ver con aquello que se encuentra en común en gran parte de los que tomaron decisiones para llegar a ese tipo de situaciones. No solo para resolver, sino para llegar. Claramente un instrumento financiero derivado para llegar a apalancarse con hipotecas de las casas para el consumo, para lo que fuere, no es algo que resuelve alguien que, por ejemplo, terminó recién la escuela primaria. Generalmente es gente que tiene muchísima más información alrededor del sistema en el que vivimos. Desde ese punto de vista, algo podremos hacer diferente a aquellos que compartimos esa información. Y las universidades, particularmente, tienen un rol central. ¿Y por qué digo un rol central? Porque prácticamente podríamos decir que casi todos los managers responsables de las últimas crisis financieras mundiales tienen formación en escuelas de negocio o universidades alrededor de las cuestiones estas de las que estamos hablando. Casi todos. No importa dónde nacieron, no importa su condición económica necesariamente originaria o dónde están. Casi todos estudiaron y
instrumentos financieros, estudiaron económicas, estudiaron cosas de la gente. Entonces, por ahí en las universidades podemos empezar a hacer algo en ese camino. ¿Y de la responsabilidad social empresaria habían oído hablar? ¿Oyeron? ¿Algo? Nada. Okay. ¿A qué le suena la responsabilidad social y empresaria? Porque si la palabra no nos suena a nada, el problema es de la palabra. ¿Cómo? Que las empresas estén comunicadas con la sociedad. Perfecto. Que la afecte lo que pasa alrededor, no solo que la afecte lo que el tema ambiental, puede ser que como que no vamos bien, con el medio ambiente, con la sociedad. Perfecto. ¿Y de dónde lo sacaron ellos eso? ¿De dónde lo sacaron? ¿Se les ocurrió recién? Anoche prendí la tele además y Coca-Cola, ya había un montón de empresas con publicidades acá. Que hacen cosas por el medio ambiente. En la tele no importa el programa, no importa dónde ocurre. ¿Sí? Las empresas están, es un tema en cuestión. Sin embargo, cuando generalmente uno refiere a estas cuestiones, en todos lados, el primer planteo es el siguiente, el que hicieron ustedes, que es conectar a la empresa con la sociedad, con la comunidad. Como si en algún momento hubiera podido estar desconectada. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Es posible tener empresas desconectadas de la comunidad, de la sociedad? ¿Sí o no? Nadie se convence de decir sí. Estamos todos convencidos que no. ¿Y por qué no? Se supone que las empresas no deben estar conectadas en la sociedad, pero las empresas generan que tengan más sus necesidades y obtener más utilidades que no les importa lo que la gente les esté pasando o lo que ocurra en la sociedad, alrededor de ellos en la sociedad. O sea, les preocupa sí el ambiente económico, pero no saben qué otra cosa puede estar pasando a la sociedad en la que están viviendo. Ok, la pregunta es, ¿pueden existir empresas desconectadas? No. ¿Por qué no? Porque si están desconectadas, las empresas necesitan de la sociedad. ¿Para qué? Para generar lo que sea. Claro, es como increíble haber pensado en las empresas ajenas a la comunidad. Porque generalmente las empresas son organizaciones y como todas las organizaciones existen ¿para qué? Para crecer, dice ella. ¿Para qué existen? Para crecer, por ejemplo, pero ¿para crecer cómo? ¿Para qué existen? ¿Para qué la gente se organiza? No les entiendo. ¿Para qué? Claro, para satisfacer la necesidad de la sociedad. Existen necesidades y se organiza alrededor para la satisfacción. Entonces, es difícil pensar, no importa si es producto, empresa, ganancia, crecer sin satisfacer nada. E incluso es bastante cortoplacista. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué ibas a decir? Exactamente. Y eso que va a satisfacer está en la comunidad. Está en la sociedad. Sin embargo, en determinados momentos, como que se va perdiendo de vista esa situación. Hay un término muy para mi gusto, casi divertido, a esta altura del 2012, estamos, que no es el 2008, y sin embargo muy difundido en todos nuestros países, que es el término economía social. ¿Oyeron hablar de la economía social? ¿Sí o no? ¿Qué puede ser la economía social? El bienestar de todos los seres humanos, economía social. ¿Está bien? ¿Saben que existe la economía social? Sí, no, o después se meten en algún lado, averiguan. Ok, ¿pueden pensar una economía que no sea social? ¿Cómo? Básicamente todas las personas se manejan en base a... Claro, la economía es social, como es una obviedad, que la economía es una ciencia social. Sin embargo, se tuvo que acuñar durante muchos años el término economía social para poder discutir en muchos de nuestros países alrededor de
cómo integrar a toda una parte increíble de la comunidad que existe, pero que, como por ejemplo, si no consume, como que está fuera. Por eso el programa que llegamos a hacer ahora se llama de la economía social y la integración regional. Entonces, recién con los profesores estábamos hablando de la UNAM. ¿Conocen la UNAM? La Universidad Nacional Autónoma de México, que es como una de las más importantes de Latinoamérica. Y en marzo estuvimos charlando un montón de profesores alrededor de estos temas. Por ejemplo, difundir el emprendedurismo social o cosas por el estilo. Porque todavía no logramos cambiar la perspectiva de que en realidad ya los términos en sí mismos introducen la idea de lo social. Porque las organizaciones son para satisfacer las necesidades sociales. Eso que parece tan obvio y uno se lo va perdiendo en el camino. Y entonces, como que el lucro, por ejemplo, es todo. Entonces uno se encuentra con un alumno diciendo cosas como que las empresas solo tienden al lucro. ¿Está bien? Pero si las empresas solo lucran, sin ocuparse del resto, ¿qué pasa? Digamos que en determinados momentos que puede llegar a quebrar, ya que no se ocupan de necesidades que se están generando en la sociedad. Perfecto. O sea que para las empresas es como hasta de su supervivencia empezar a hablar, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial. ¿Está bien? Como ustedes estudian otras carreras, deben intentar llegar a algo que también les sea específico a ustedes. ¿Qué enseñarle a los estudiantes universitarios para que piensen en estas cuestiones de manera distinta? Es un poco el desafío que estamos encarando entre todos. Y esta presentación que yo la hice muchas veces en diferentes lugares, me viene muy bien que me interrumpan todo lo que sea necesario para y todo lo que quieran, porque es lo que a mí me va a enriquecer y va a enriquecer al programa. ¿Está bien? Porque yo más o menos lo que voy a decir ya lo tengo preconfigurado. Me interesa mucho de ver qué cosas le hacen a ustedes, ¿sí? Cosas que les resulten más interesantes o menos interesantes. Ese es el planteo del 2008. El director académico del programa, su profesor, se llama Bernardo Klingsberg. ¿Oyeron hablar alguna vez de él? No, no lo sé. Es una de las personas, no es premio Nobel de lo que hablamos antes, egresado de la universidad, trabaja en el Perú, en cuestiones de organismos internacionales, viene trabajando hace mucho sobre estos temas. Mucho es, para nosotros, digamos, 40 años, hablando sobre estas cuestiones. Y sin embargo, no había hasta el 2008 mucho campo donde se escucharan estas cuestiones. Hoy cuando hablaba con algunos profesores me decían ahora se está empezando a poner un poco más de moda. Y lo que nosotros queremos es intentar ver si esa moda se puede convertir en algo, alguna oportunidad de que se convierta en algo positivo para empezar a generar, digamos, propuestas alternativas para pensar, por ejemplo, que cuando nos acostumbramos a medir la pobreza, que se mide en casi todos los países del mundo, por ahí nos perdemos de pensar si se pudiera pensar un mundo donde no haya pobres. ¿Es posible un mundo sin pobres? ¿O tiene que haber pobres sí o sí? Puede ser imposible porque cada persona busca estar bien ella misma, no se preocupa por los demás ni que gana. ¿Y eso obliga a los pobres? ¿A que haya pobres? Es imposible un mundo sin pobres. Ustedes piensen que hace 40 años la superpoblación de la humanidad era un problema. Porque si cada vez había más gente, ¿está bien, Cha? Si cada vez había más gente no iba a haber alimentos para dar de comer. Era un problema. La tecnología ayudó mucho. O sea, era un problema, había una solución, dejar de tener hijos, digamos. Como eso no ocurría, bueno, uno puede empezar a pensar otras cosas. ¿Es posible pensar en un mundo sin pobres? Puede ser posible pensarlo, planearlo, pero no sé si se pueda realizar eso. Si ni los universitarios nos imaginamos un mundo sin pobres, ¿qué le queda a los más pobres? ¿No? Porque supone que vamos a estar más cerca de cada vez más herramientas para poder resolver estas cuestiones sociales, que en definitiva tienen que ver con casi todas las disciplinas que se estudian en las universidades. De hecho, tienen que ver con las universidades mismas, en muchos casos, como es el caso del país donde vengo yo, en Argentina, donde las universidades más prestigiosas, más importantes, como esta, que es la UBA, que tiene el 40% de los estudiantes, es pública, gratuita y de ingreso irrestricto. O sea, va cualquiera que haya terminado el colegio secundario. No importa la nacionalidad, el sexo, el color, nada. ¿Está bien?
Con respecto a la primera parte, el problema inmobiliario que se lleva en Estados Unidos, aquí se aplicó algo bastante interesante. El Seguro Social tiene el Banco del Seguro Social, de los afiliados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Banco de los Afiliados? A todas las personas que eran afiliados y que tenían una hipoteca con la banca privada, les dijo, bueno, yo les voy a recibir esa hipoteca. La hipoteca ahora la tienen conmigo y yo como Banco del Seguro Social, que tengo dinero disponible, se lo inyecto a la banca privada. Entonces, la gente no perdió su casa y adicionalmente los bancos mejoraron su flujo. ¿Okay? No todos, por supuesto, tuvieron acceso a eso, porque no todo el mundo que tenía una casa estaba afiliado al seguro, pero sí una buena parte. Y eso que traía alivió bastante el problema financiero en nuestro país, por eso la crisis no afectó mucho al sistema financiero local. Eso fue una buena alternativa. En los Estados Unidos, a la final, pudieron ayudar a las personas, el gobierno, a adueñarse de esa hipoteca, inyectarle dinero a los bancos a través de los mismos dueños de la casa y la gente no se quedaba sin su casa. El problema es que el banco tenía el dinero, pero igual, ¿qué hacía con esas casas que las personas no se las podían pagar? ¿A quién se las iba a vender? Y estoy seguro que ese dinero no servía para refinanciarle la hipoteca a esas personas que se quedaban sin casa. Los bancos aliviaron su problema financiero, pero las personas se quedaron sin casa. Sí, así es, 45 millones de pobres. Correcto, sí. Con respecto a esta otra pregunta, yo sí creo que es básicamente imposible tener un mundo sin pobre. Para tener un mundo sin pobre habría que tener un mundo sin rico. Más o menos todos estén ahí. Claro. Igual, es lo que normalmente buscan los países socialistas o comunistas, que todos sean a un mismo nivel. En este caso todos son pobres. Porque todo depende de lo que los gobiernos les den. Además de eso, en el mundo, sí, la visión que se tiene de riqueza gira en torno a la parte económica, el dinero, no en torno a la parte del conocimiento cognitivo. Entonces de ahí que todo ser humano, por lo general, ¿qué es lo que busca? Tener dinero, tener bienes, tener cosas tangibles para medir su riqueza. Pero pocos se preocupan del conocimiento. ¿Sí? No asocian, entre más conocimiento tengo, más posibilidad de tener mejores ingresos tengo. Si no es al revés, por ejemplo, viene una persona y dice, yo tengo una idea, quiero poner un negocio, pero no tengo plata, no tengo el dinero. Si yo tuviera dinero, tuviera un negocio. ¿Sí? Cuando en realidad debe decir, yo tengo una idea. Este negocio yo aquí lo acabo de mostrar que es factible y voy a un lugar donde me lo financie y de seguro me lo van a financiar. Entonces esa mentalidad tiene que cambiar. Primero, tratar de eliminar la pobreza mental. Bueno, ayuda mucho, el doctorado me ayuda mucho para recuperar autores como Aristóteles, Platón y demás sobre esa deformación que se fue dando. De si la riqueza es efectivamente únicamente plata y si encima ahora la plata ni siquiera es oro, digamos, como tal, en muchos casos el papel pintado o el dinero es un instrumento para algo más, y si es más importante la comunidad o las personas, porque el punto sería lo que decía ella, ¿no? Si uno solo se piensa en crecer solo y todo lo de alrededor murió, no es muy sustentable, digamos, con términos que se utilizan ahora. Entonces el desafío es pensar diferente. No sé si necesariamente que no haya pobres que todos sean iguales, necesariamente. No sé, habría que poder pensar alternativas. La idea de este tipo de programas es empezar a compartir alternativas y a su vez proponer soluciones, como la que vos comentabas recién, y empezar a compartir esas soluciones que, si no están puestas en común, cuesta encontrar la oportunidad de aprender de ellas. Y hay algo interesante, ¿no? Se debe de trabajar mucho en que la gente empiece a creer en sí mismo y adicionalmente a quitarse de ese paradigma que tiene de que tal como nací, tengo que morir. Es decir, nací pobre y estoy condenado a morir pobre. El que nació rico está condenado a morir rico indistintamente de a quien tenga que avasallar, humillar, robar, etc. Sí. Entonces, en el momento que las personas empiecen a creer que indistintamente donde hayan nacido y como hayan nacido tienen las mismas oportunidades y que la mayoría de su éxito va a depender de sí mismo, yo creo que la situación iría a cambiar. Y una última pregunta sería ¿hasta dónde, cuál es el límite de la economía social?
porque resulta que en nuestros países la gente se está convirtiendo en una especie de mendigos de los gobiernos. ¿Sí? Economía social, un bono para esto, un bono para lo de acá, un bono para lo de más allá, le damos gratis tal cosa y cosas así por el estilo, y la gente empieza a convertirse en clientes. ¿Sí? Y ya no cuestiona, ya no fiscaliza, ya no le interesa, lo que le interesa es que le estén dando, que sea medio pan todos los días, pero con eso se conforma. ¿Hasta dónde es el límite de la economía? Sí, no, está bien. Yo creo que el límite es que la economía se ocupe de todo. Que en realidad no debiera haber una economía social, una economía tan distinta para los de adentro de determinados sistemas. La economía debe ocuparse de todo. Me parece que por ahí viene un poco el desafío para adelante. Por eso decía que esa oportunidad que abrió el 2008 es como la oportunidad de la responsabilidad social. Lo que más se le critica a la responsabilidad social empresaria es si supongamos que tu desafío sea que tus productos van a ser más comprados, más valorados por tu interés social. El punto es, vos esas acciones las realizás porque te interesan los otros o porque te interesa vender más y eso va a ser valorado, ¿no? Me parece que después del 2008, hay una oportunidad para aprovechar esa brecha que se abrió con estas cosas tan claras de decisiones donde el Estado toma y deja gente sin casa y casa sin gente. Me parece que eso es como un poco más de sentido común. ¿Cuáles son las soluciones a esos problemas? No está claro, me parece que es parte del desafío del programa. Por ejemplo, es difícil hablar en América Latina de economía social y estar hablando de lo mismo cuando en Argentina hay direcciones, subsecretarías, hay digamos, políticas de Estado alrededor de la economía social. Y estuvimos en México y el año pasado aprobaron por primera vez una ley de economía social y se las vetó el Ejecutivo, la primera ley que se ponía de acuerdo todos los parlamentarios. Entonces, me parece que un poco el desafío es empezar a compartir esas soluciones y esas alternativas y de manera no necesariamente en blanco y negro, sino en empezar a encontrar los grises que nos encaminen hacia soluciones un mundo mejor. Me parece que ahí las universidades, por ejemplo, tenemos un lugar interesante que recorrer y es un poco el desafío que planteamos. Los centros universitarios, en definitiva, en todos nuestros países, los universitarios ganan, por ejemplo, bastante más que el resto, en promedio. Y si lo agarraras de a uno, casi también, digamos, la dispersión que lo mida. Entonces, hay como más instrumentos para ver qué uno hace con esas herramientas. Si uno solo se ocupa de uno mismo, da la sensación que hoy hay la oportunidad de que está bastante demostrado que eso no se sostiene en el tiempo. Es un poco un desafío de todos. Sin embargo, hay bastante problema de lenguaje. Aún en todos los que hablamos español, a este tipo de cosas no le estamos necesariamente llamando lo mismo. Entonces uno puede creer que pensar un mundo sin pobres es que no haya ricos, que todos sean pobres, y no necesariamente estamos hablando de cuestiones así. En el programa, uno de nuestros mentores, como les contaba, el doctor Clifford, da muchísimos ejemplos y disparadores alrededor de empezar a discutir estas cuestiones, como por ejemplo el yogur, por decir algo, es uno de los ejemplos que él da, es una de las comidas más nutritivas a lo largo del tiempo, o sea, para resolver uno de los problemas más importantes que tienen los niños en los primeros 2 años de vida, que condicionan todo el resto de su vida, que es la nutrición. ¿Conocen eso? Cuando yo era chico decían, digamos, la educación lo arregla todo. Bueno, si no tuvieron ningún título de primer año de vida, no hay educación que lo arregle, digamos, como que le pongan los mejores profesores, tienen determinados problemas. Bueno, el yogur es caro para acceso a determinadas poblaciones, por ejemplo, asiáticas, y algún premiador de la economía se sentó con Danone y se pusieron de acuerdo en producir un yogur muy barato en determinados lugares donde el condicionante mayor para acceder al yogur es no tener heladera, por no tener energía eléctrica. Entonces no había ninguna posibilidad de que esos yogures que comen en otros lugares del mundo particularmente se aplicaran ahí. Creo que esos son desafíos que hay para encarar y que todas estas disciplinas que estudiamos alrededor de nuestras universidades pueden empezar a pensar desde ese lugar. Por supuesto, para eso hay que animarse a pensar ese tipo de posibilidades, porque si uno ni siquiera se anima a pensarlas, es como que siempre está encerrada en la misma caja que provee soluciones más acotadas. El programa, iniciamos un programa con alumnos de
ciencias económicas solamente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y se fue extendiendo. En el 2008 y 2009 se extendió a otras universidades más y hoy lo estamos replicando en 25 universidades nacionales en Argentina de alumnos de ciencias económicas. Sin embargo, no es que pasa solo. Ahora les cuento más cosas, ¿no? Esos son algunos de los temas que se tratan en la currícula de este tipo de programas, porque una de las discusiones era qué empezar a leer, qué empezar a dictar para poder empezar a pensar distinto. Recordemos que este es un programa de formación extracurricular, o sea, no es para alumnos y que le va a computar para los alumnos, sino justamente para empezar a discutir alrededor de estas cuestiones. Entonces se trata el tema de la organización social, el voluntariado, ideas de gestión pública novedosas, con lo cual es interesante escuchar las que efectivamente plantean cuestiones novedosas, consumo responsable y demás. Y aún en económicas en Argentina dijimos, bueno, nos vamos a sentir más cómodos porque somos todos argentinos, vamos hablando de ciencias económicas en Argentina y bueno, encontramos una dispersión de cantidad de carreras espectaculares, porque las facultades de económica, aún en un mismo país, se ocupan de carreras muy distintas. Algunos estudian turismo, otros estudian ingeniería y así sucesivamente. El desafío ahora, a partir de este año va a empezar, es para levantar brevemente un programa virtual, de educación virtual, donde empecemos a compartirlos con universidades de los países de UNASUR. Este tipo de cuestiones extracurriculares, como para empezar a charlar. ¿Qué tiene que haber? ¿Cuál es el público objetivo? Bueno, es para charlar con cada universidad, porque una de las ideas de este tipo de enfoque para hacer carne de lo que uno mismo está promoviendo es que se adapte a las realidades locales. Porque no hay receta mágica y esa es una sensación interesante de rescatar de este tipo de aprendizaje, ¿no? Nosotros estamos, en el programa de Argentina estamos llevando adelante ideas de desarrollo local. Esto que decía el profesor de si uno tiene una idea, si una idea es la plata, si uno tiene que tener la plata, la idea, todo para llevar adelante una solución, o con la idea de uno se puede encontrar con la inteligencia de los otros y hacer cuestiones más colaborativas, que a veces uno las lee, pero a la hora de llevar a la práctica son un poco más complejas. Ese es un poco el desafío en el que estamos hoy. Entonces, es muy poco probable que nosotros podamos hoy unificar liderazgos en América Latina alrededor de la economía social, porque efectivamente no va a ser hacer economía social o la economía igual en cada uno de nuestros países. ¿Conocen? ¿Existe acá una organización llamada Un Techo para mi País? ¿Alguien la conoce? ¿Quién dijo sí? La promociona porque Coca-Cola está haciendo una campaña con esta organización. ¿A qué se dedica, sabes? Que brinda, hace casas para personas de escasos recursos. Creo que en 24 horas arman las viviendas. Viviendas que son, por decirlo, económicas, pero para esas personas sirven de mucho. Es una organización que muy altruísticamente convoca voluntarios universitarios de toda Latinoamérica participan, casi todos los países hay algo más incipiente, más desarrollados o menos, y se dedican fundamentalmente a llamar la atención sobre problemática de vivienda. Sin embargo, es muy común que los alumnos digan que les hacen una casa a personas que no tienen muy pocos recursos, casi todos. ¿Ustedes algo conocían alguno? De hecho, para mi país, ¿no? Bueno, allá que está como cada vez más extendido. Y es notable que, ¿saben cuántos, como lo hacen en un día, ¿no? Porque es un algoritmo, nos ayuda. ¿Saben cuántos ladrillos lleva la casa? ¿Cómo? Claro, es de madera, ninguno, o sea, ladrillo cero, porque es de madera. ¿Y cuántos, porque es para una familia, cuántos ambientes tiene? ¿Cómo? 3, dice ella. 2. No, uno solo. ¿Ves? ¿Y el baño es grande o chico? Baño no tiene. O sea que... ¿Cómo? No tiene baño. Entonces, en casa, entonces todos los estudiantes de Latinoamérica, casa,
Pero la resulta que la casa es de un ambiente para una familia entera, sin baño y de madera. Y ese es como el aporte de los universitarios, porque participan universitarios de casi toda Latinoamérica. ¿Está bien? Entonces es como empezar a pensar alternativas. ¿Es mejor no hacer nada? No, seguramente peor es no hacer nada, digamos. Pero empezar a pensar a partir de las disciplinas y los conocimientos que uno va adquiriendo, qué cosas pueden ser aportadas de manera mejor. ¿Y por qué empezar en las económicas y en los negocios? Les decía antes, porque desde el 2008 está a las claras que tenemos como una responsabilidad importante en casi todas las organizaciones que generan satisfacciones de necesidades, porque no sirven para nada. Pero ahí se distorsiona el principio de la responsabilidad social, porque incluso se publicita mucho eso. Y la idea es hacer que la gente consuma más de ese producto porque están ayudando a personas pobres. Klinsberg dice, por ejemplo, a ver si el caso ayuda. ¿Pueden hacer las tabacaleras responsabilidad social? Tabacalera, que es el tabaco, cigarrillo. Sí, puede, debería. Puede. Él dice que no. Klinsberg dice no se lo puede. Hacer responsabilidad social una empresa que vende cigarrillos. Sería dejar de fabricar cigarrillos. Claro, puede hacer, cerrar. Acá también, en la Coca-Cola, por ejemplo, parte de la responsabilidad social es hacer conciencia en las personas que consumir ese tipo de producto afecta a la salud. O tratar de hacer que sean más saludables. Ahí va. Es lo mismo hace cual yo a veces le cuento a los alumnos, no sé cómo fue acá la evolución en relación al cigarrillo. Yo cuando era estudiante, hace no tanto, tengo 36 años, así que hace 10, 12, era estudiante, fumaba en el aula de la universidad. ¿Cómo? Claro, y si alguien fumaba, a alguien le molestaba alrededor, vos lo mirabas como diciendo, salí, ese es un problema tuyo, si te molesta el humo. No es que soy un nariz, que tengo que fumar. Hoy se lo cuento a mis alumnos y creen que es una broma igual que acá. Que no hay ninguna posibilidad que en un aula así yo estuviera fumando. Y que además al que molestara se tenía que ir. O sea, ¿cuál era el derecho prioritario, no? Porque en estas cosas seríamos, ¿cuál es el derecho más importante? ¿El del fumador o el del no fumador? O sea, ese tipo de discusiones. Esa es la oportunidad de pensar distinto. Sin embargo, en términos de la responsabilidad social, no se plantean cosas blancas o negras, sino en los grises en los que se va avanzando. Porque si nos ponemos medio blanco o negro, medio que no vamos mucho a ningún lado. Es responsabilidad social. El otro día en Tucumán, una de las provincias argentinas más importantes, después de terminar una charla de esta como con 400 empresarios, uno dijo, no sé si han escuchado, en Argentina hubo un problema fiscales con las retenciones a la soja, que es una de las cosas que más vendemos. Entonces, hubo toda una discusión porque se le aplicó un porcentaje positivo del 35%. Entonces, este empresario dijo, bueno, al fin y al cabo, no sé para qué nos viene a hablar de responsabilidad social, si nosotros pagamos 35% de retención a la soja, ganancia, mina personal, el IVA, que explicaban todos los impuestos que pagan. ¿Qué más quiere que haga? Entonces Klinsberg le respondía, cumplir con la ley no es responsabilidad social. ¿Se entiende? Porque si uno no cumple con la ley, es ilegal. Y en los países democráticos las leyes se las hacen los gobiernos democráticos, con lo cual si querés cambiar la ley es un problema legislativo. Pero yo no puedo reclamar que, mirá qué buen ciudadano que soy, pago mis impuestos. No, si eso es una obligación. No hay nada que tengas que hacer un poco más allá. Entonces, empezar a tratar la responsabilidad social con la oportunidad de hacer algo más allá de lo obligatorio, algo más allá de lo voluntario, ¿cierto? Y empezar a compartir estas cuestiones y ver qué efectivamente se puede convertir en algo voluntario en cada uno de nuestros países y empezar a compartir experiencias alrededor de eso, que suelen ser muy enriquecedoras, sobre todo estos temas que son muy visibles. ¿Cómo generar unificaciones? Y era difícil. Entonces lo que estamos haciendo es, en aulas virtuales que vamos a proveer, una para cada universidad, empezar a discutir con los mismos textos en todas las universidades, pocos, a ver qué otras cuestiones surgen. Y qué cosas cada universidad va aportando de las que ocurran internamente. Por ejemplo, yo les podría contar, yo en Económicas en la UBA dirijo un museo de deuda externa. El museo de la deuda externa, es un museo, lo de Económicas. No tenemos huesos, no tenemos, digamos, no podemos hacer como los médicos, pero sí charlar de deuda. Y estamos recorriendo la Argentina, estamos haciendo cosas bastante interesantes en relación a un problema que
no es solo para economistas. Entonces, en virtud de la extensión universitaria y eso de relacionarse con la comunidad, lo relatamos en lenguaje ameno, para que se pueda entender. Como aporte, no para que usted haga un museo de la externa, sino como idea de qué cosas pueden hacer las organizaciones. Bueno, estos son datos que ahora ya es necesario. Lo que hacemos en Argentina es un momento en común, donde nos juntamos todas las universidades. Suceden cosas increíbles porque se supone que uno va a encontrar gente parecida a uno, pues son todos estudiantes de economía y se encuentra con cosas de lo más diversas y es una muy linda experiencia, con las mismas pautas los alumnos de distintas universidades llegaron a lugares muy diferentes. Entonces aspiramos a que esto sea muy enriquecedor, de encontrarnos con alumnos de diferentes universidades. Por eso primero se necesita un poco estar los ecuatorianos, los argentinos, cada uno, y después encontrar momentos en común donde con las mismas pautas y formaciones medianamente similares y lugares sociales en definitiva similares en nuestros países se llegan a alternativas a los problemas que hay. Esto es un poco largo, así que ¿está bien? La idea nosotros fue que fueran en este programa, que recién le decía a Chan, que como nosotros venimos desarrollando desde el 2008, ya tenemos como 700 formados alumnos y entonces hemos empezado un camino donde se incorporan en la docencia, ya hay materias que empiezan a curriculares, ya materias que tienen que usar los alumnos que tienen este tipo de enfoques y esta perspectiva. La Universidad de Buenos Aires sacó una resolución que obliga a partir del año que viene, obliga a que todos los estudiantes universitarios antes de graduarse tengan que hacer alguna tarea solidaria y que esa acción solidaria tenga que ver con agregar valor desde la disciplina adquirida, del conocimiento disciplinar, que era la discusión con un techo para mi país, ¿no? Si uno va como ciudadano, como persona, a clavar a alguien que no tiene nada, es seguramente súper valorable. Si uno lo mide como egresado, por ejemplo en nuestro caso, de algunas universidades públicas gratuitas que a todos los ciudadanos les ha salido un montón cada uno de sus graduados y te enseñan a clavar, porque no sabes poner clavo, porque estudias economía, da la sensación como que esas cosas sí dan como más poco a poco. Entonces, la idea de proponerle a Chan es que cada universidad vea si quiere incorporar, y por supuesto, docente, por ejemplo, al curso virtual, y entonces generaremos diferentes niveles, por supuesto, de discusión para que pueda ser interesante para todos. La idea entonces es compartir una plataforma sobre la que pensar desde un lugar alternativo, pero no distinto, no para proponer soluciones distintas, otro modelo simplemente para poder compartir estas experiencias de pensar diferente, por supuesto sostenidos en algún viento de cambio de que América Latina en determinadas, en el contexto actual de crisis global, ha tenido o tiene una mejor performance, incluso medida por cualquier indicador económico del mundo desarrollado. Entonces nos parece interesante empezar a contar estas cosas de qué soluciones nosotros propusimos de manera distinta. Por ejemplo, el Museo de la Deuda Externa, les cuento eso porque era muy entretenido. Se llama en Argentina y es una cosa que fue muy condenada en todo el mundo para el 2003, para la renegociación de su deuda, que fue a proponer quitas a sus acreedores del 75%. Un gesto que fue muy poco valorado. Y hoy en día al Museo de la Deuda nos entrevistan griegos, nos entrevistan españoles, nos entrevistan algunos portugueses para ver qué otra propuesta alternativa de eso que parecía increíble hace 10 años, hoy se puede empezar a pensar diferente. Así que esa creemos que es una gran oportunidad. ¿Qué son los países? Se van a participar dos países de las universidades, las principales de cada uno de los países de habla hispana de UNASUR. La idea es que compartamos la experiencia no menos de 300 estudiantes o graduados, según cada universidad, o profesores, según el desarrollo de cada universidad. Como les decía antes, muchas universidades tienen ya incorporadas a la currícula cosas de este estilo, entonces pueden aportar muchísimo más.
como no tengo mucho más tiempo, lo que sí les quería proponer es, después les dejo las filminas, no hay problema, que te interesen, les dejo mi mail, se lo piden allá, se lo voy a dejar. Esos son como los ejes temáticos, ¿sí? De bibliografía como más general para discutir alrededor de, para que cada universidad proponga. Y uno de los ejes temáticos es la reconciliación empresarial. No se puede pensar, ¿no?, la responsabilidad empresarial sin pensar la responsabilidad social que deberían asumir el resto de las organizaciones. Uno de los grandes problemas de la responsabilidad social empresarial era, digamos, poner a las empresas en un lugar donde se sentían absolutamente solas. Pensemos del lado bien. Por ejemplo, las empresas tienen que ocuparse del medio ambiente, como si estuvieran solas en el mundo, aisladas socialmente, y no es así. Porque de hecho sus bienes, servicios y productos se lo venden a la comunidad. ¿Está bien? Entonces, para el rescate, hicimos mención financiero, apareció el Estado, que parecía que si uno hablaba del Estado era exclusivamente marxista, ¿no? Por ponerlo en alguna ideología, y si eras hipercapitalista o capitalista no podías hablar del Estado, tenías una cosa muy chiquitita. Y de golpe hay un actor que, por ejemplo, en algún caso se usa para sostener a los bancos y en otros se puede utilizar para otras articulaciones, pero es un actor diferente. ¿Hay solo Estado y empresas? Bueno, en muchas experiencias en América Latina son muy ricas las cooperativas, son muy ricas. En Argentina los clubes de fútbol, como una de nuestras pasiones, son todas asociaciones civiles sin fines de lucro. Y en Europa cotizan en bolsa y tienen accionistas. Aún cosas que son muy de sentido común desde el punto de vista de las organizaciones son cosas muy diferentes y con grandes oportunidades, creemos nosotros, para el desarrollo de la responsabilidad empresaria. Si no, las empresas se ponen de cero a querer hacer todo. Y la verdad es que termina como un techo para el país, cada uno haciendo su parte, creyendo que está dando lo mejor y realmente rearticulándonos socialmente a la sensación que hay como muchas más oportunidades, o sea, que ver a los otros. Y creo que lo que el profesor decía es, hay un viejo adagio, ¿no? Si uno tiene una moneda y el otro tiene una moneda, yo tengo una moneda, vos me das una moneda, cada uno tiene una moneda. Yo tengo una idea, vos tenés una idea, la compartimos, cada uno tiene dos ideas. El mundo y lo colaborativo tiende como cada vez más hacia dar oportunidades en ese caso. Uno pensaba que para desarrollar un negocio tenía que tener todo a mano y propio. Hoy en día ya no se piensa tan así. Para poder desarrollar un negocio uno puede tener una parte y vos la otra, y vos la otra, y vos la otra, y cada uno con su parte puede construir algo un poquito mejor. Por eso también agregamos un lugar de la responsabilidad social de la universidad, pero apelando al descubrimiento de la responsabilidad social de cada uno de los sectores. Porque si no, no es posible la responsabilidad social. No es posible la responsabilidad social mía solo. Yo soy ya responsable, el resto no, entonces ya con eso me salvé o salvamos. Desarrollo cualquier producto espectacular y no hay quien lo compre, pero ese no es mi problema. ¿Está bien? Ahí es donde estábamos llegando, si no da la sensación. Para eso conseguimos financiamiento de un banco que se llama, no sé si lo conocen, la Corporación Andina de Fomento, CAF, que tiene sede también tenía en Venezuela, pero en todos nuestros países, con el que vamos a poder desarrollar la plataforma virtual y empezar a compartir esto con todas las universidades. Así que eso es un poco charlar hoy. Ahí está el decano Barbieri, que mañana va a recibir el honoris causa acá en la facultad. Ahí me preguntaba, llegó hoy a la noche. Y el doctor Klitzberg, que es el director académico, que le recomiendo a sus lecturas digamos, en América Latina, porque fundamentalmente sirven como para unificador, ¿no? Es un profesor que recorre a América Latina mucho y entonces todos sus escritos pueden ser interpretados de manera bastante similar a pesar de que estemos en lugares diferentes y nos parezca que el idioma nos unificó. ¿Está bien? Bueno, eso es todo hasta el tiempo que me dio Chan. Muchas gracias por venir.